tan negro como la noche oscura, ¿verdad? Bien, está negro. Y esa cara de intelectual de José Gregorio. Uy, ¿y eso por qué, hermano? Uy, es que, mejor dicho, el intelectual ahí así mirando. No era que estaba preocupado. Preocupado. ¿Pero por qué? Ay, María. Ay, María. Buenas noches para toda la audiencia. Hola, José, ¿cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo han estado? Uy, Vamos. Monseñor No, Jaime. Buenas noches, hola, buenas noches. ¿cómo me les va? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, monseñor. ¿qué más, Reinaldo? Monseñor, buenas noches. Muy bien, Pedrito. Qué bueno. Monseñor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mi señor. Muy bien, gracias. Johncito, buenas noches. ¿Cómo me les va? ¿Bien, bien? Muy bien, gracias. Muy bien, John. Ya se está grabando. Ya estamos en fines académicos. Ya Con estamos. fines académicos. Timbre de Santiago. Luis. ¿Todavía están llegando? Todavía. Señor. Héctor Luis. Héctor Luis tiene un Héctor tema Luis Mezcala. personal, padre, monseñor. Ahí está, Luis. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas Yo, noches. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bien. Joaquín Antonio. No ha llegado. Joaquín es el que trabaja en la Monseñor. planta de este mes. Sí, señor. Ya. Sí, señor. Eufrasio. Sí está ahí. Eufrasio no puede conectarse hoy por razones de trabajo. Hay varios compañeros de trabajo que han dado positivo por COVID y a él le está tocando un doble turno. Ah, Mm. entonces se conectó ahí, pero no está. La conexión es Astrid, la esposa. Ah, Buenas bien. noches, señor. Muy buenas noches, Astrid. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Es que me está fallando la cámara y por eso no la pude encender, pero pues aquí estoy yo. Bueno, gracias, Astrid. A usted, monseñor. Reinaldo. Sí, padre. ¿Qué profesión tienes tú, Reinaldo? Soy analista y diseñador de sistemas, monseñor. Y José Gregorio, Sí, monseñor. además de brujo, ¿qué profesión tienes? ¿Por qué, brujo? ¿Por qué brujo? Esa es nueva. José Esa es Gregorio nueva. Hernández, el Ah, médico. Hernández, el médico. Ah, por el Hernández, ¿no? Pero yo soy Gil, no Hernández, monseñor. Pues yo fui dibujante industrial, trabajé con la compañía, una compañía petrolera muchos años, pero ahorita estoy pensionado, monseñor. Dibujante industrial. Sí, señor. Y este hombre ya terminó con el ACAD 15, 20, me imagino que irá ya con todo eso. Que ahora diseñan y hacen cosas es por computador. Sí, yo no alcancé a utilizar sino el AutoCAD en sus comienzos, más o menos El AutoCAD. en el año 84, perdón, 94, pero apenas comenzaba el AutoCAD aquí en Colombia. Ya. Ah, muy bien. Gracias, Marco Tulio. Marco Tulio usted maneja, ¿no?
Sí, señor. Él tampoco se puede conectar hoy. Él tiene un pequeño inconveniente y es que la esposa entra a la clínica mañana para la nueva sesión de quimioterapias. Terapia. Entonces a él le tocó viajar. Él viene viajando desde las 4 de la tarde, venía viajando de Fusagasugá hacia Bogotá para hacer unas diligencias que necesitaban antes de la entrada de ella mañana y se devuelve tipo 10 de la noche para Fusa. Entonces él me llamó y me pidió que lo excusara. Gracias. Carlos Alberto. González Restrepo. ¿Qué profesión tiene Carlos Alberto? No, no tengo ninguna profesión. Soy graduado en la Universidad de la Vida. ¿Y en qué es el trabajo que se ha desenvuelto? Trabajé en un banco 15 años, después trabajé en una empresa, una multinacional francesa, Yves Rocher. Después trabajé con una revista Vivendo Finca Raíz, fui taxista 8 años y ahora estoy trabajando nuevamente con una plataforma de transporte Convit. Ya. El perfecto exponente colombiano, todero. Graduado en la Universidad de la Vida. Nosotros cariñosamente le decimos rapipaisa. El nombre perfecto. Muy bien. ¿Qué necesitan? Y con mucho gusto. Como decía mi viejo, para las que sea. Muy bien. Buenas noches, Joaquín. Joaquín, que tiene una profesión. Muy buenas noches, monseñor. Muy buenas Hola, noches, compañeros. Qué bueno verlo en Gracias, casa. Buenas noches. Gracias a Dios, pues pude cambiar el turno para poder estar hoy aquí, gracias a Dios. Monseñor, pues mi profesión, yo soy tecnólogo en electricidad industrial y me he desempeñado, llevo 33 años trabajando para esta compañía en CEMES y me desempeño actualmente como técnico de mantenimiento. Y no, bueno, no se ha conectado José Alberto Jaimes. No. Que lo disculpemos 15 minuticos, monseñor, que él viene Por lo que llegando. sale de trabajar a las 7, ¿no? Sí, él sale Sí, a las 7. señor. Él me dijo que lo disculpáramos 15 minuticos que él se conecta. Perfecto. José Luis, ¿cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero de petróleos, monseñor. ¿De la América o de qué? De la América, sí, señor. De Millonarios. Un compañero. Sí, hincha de Millonarios, sí. Costa. Y William Enrique. Señor, buenas noches, monseñor. Muy buenas noches. ¿Qué profesión? Yo soy ingeniero de sistemas, monseñor. Y Carlos Armando. Monseñor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué ha habido? Bien, monseñor. Estudié ingeniería de sistemas, pero toda la vida me he desarrollado en el sector petrolero, 33 años. Mejor dicho, aquí estamos con petroleros. De más duro aquí. Y Luis Eduardo. Monseñor, buenas noches. Mi profesión, contador público. Gracias, Luis Eduardo. Y John Álvaro Soto. Monseñor, buenas noches. Mi profesión, soy licenciado en matemáticas. Duro las matemáticas. A este hombre lo llaman los ingenieros para que resuelva ahí las ecuaciones. Y en este momento es profesor, John.
Sí, sí, monseñor, estoy trabajando en la Universidad Santo Tomás. Ya. Los profesores Coco, los de matemáticas. Señor. Y Pedro Antonio. Buenas noches, monseñor. Yo soy arquitecto. Arquitecto. Bueno, gracias por compartirme eso. Bueno, yo estoy ansioso de escucharlos, Dios mío. Vamos a ver cómo ofrecen ese proyecto y nos convencen a todos los compañeros y a mí de que definitivamente ese es el proyecto evangelizador en el que hay que invertir y por el que hay que apostar. Entonces, yo no sé quién quiere ser el primer voluntario en lanzarse a... ¿John? Bueno, adelante. Sí, monseñor, me voy a arriesgar a ver cómo me va, cómo nos va con eso. Pues como tal el proyecto, pues no lo presenté formalmente, pues presenté lo que decía monseñor, que es como los elementos que hacen que sea evangelizador. Pues ahí menciona algunas cositas, pero no formalmente el proyecto. Sabemos que estamos todavía sobre la hipótesis y se está construyendo, entonces hay evidente esa limitación. ¿Se está viendo ahí? Ya se compartió la pantalla. Sí, señor. Aquí está. Pero no pusiste Johncito, pero sonido. tal vez audio, Comparte el audio también. o soy yo. ¿Estaba sin audio? Sí, qué pena. Estaba sin audio, sí, señor. Qué pena, monseñor. Hola, buenos días. Hoy vengo a contarte por qué mi proyecto es un proyecto evangelizador. Yo sé. Qué pena, ahora sí se escucha, disculpen. Se quedó quieto. Sí, John, se estaba escuchando, pero... Se estaba escuchando no al principio, pero paró. El proyecto es un proyecto evangelizador. Yo sé, porque anunciamos a Cristo. No y no. El Papa Pablo VI nos recuerda en la encíclica Evangelii Nuntiandi que pensar en la evangelización simplemente como el anuncio de Cristo es una visión muy corta y por tanto no podemos mutilar su significado. El mismo Papa nos recuerda que evangelizar es cuando la Iglesia anuncia el reino y lo construye en el corazón del mundo. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo tu proyecto es evangelizador? Nuestro proyecto es evangelizador porque se fundamenta en los siguientes principios. El principio de encarnación, porque luego de la pandemia muchas personas han perdido sus trabajos, entre ellos personas de nuestra parroquia. Por eso nos vamos a acercar a ellos para escucharlos, nos vamos a poner en sus zapatos, una actitud de empatía para que ellos sientan apoyo y esperanza en esta comunidad. Lo dicho anteriormente nos lleva a nuestro siguiente principio, el principio antropológico, porque vamos a trabajar con hombres y mujeres concretos, hombres y mujeres de nuestra comunidad, hombres y mujeres que necesitan de nuestro apoyo para poder recuperar su dignidad. Un principio de comunión que genera fraternidad, pero cuidado, no una fraternidad asistencialista, sino que a partir de la formación genere una nueva oportunidad de adquirir ingresos. Ya. ¿Y entonces qué buscamos?
En primer lugar, realizaremos una acción misionera. Esto, invitando a las personas en nuestro peregrinar por la ciudad capital a unirse y conocer las riquezas de nuestra arquidiócesis de Bogotá. Sin hablar directamente de Cristo, desarrollaremos una acción catequética. Esto a partir del conocimiento, acercamiento y resignificación de cada una de las obras que encontramos en nuestra arquidiócesis y hacen parte de nuestro patrimonio eclesial. Finalmente, realizaremos una acción pastoral, visitando a nuestros niños, nuestros ancianos, las personas más necesitadas, descubriendo en ellos, como decía San Lorenzo, los principales tesoros de nuestra iglesia. Así llegamos a nuestro principio eucarístico, donde cada uno de nosotros nos partimos y compartimos, no solo de nuestro pan, sino fundamentalmente de nuestro tiempo para con aquellos que necesitan de un momento de alegría. Muy bien, y entonces, ¿cómo te parece? Muy interesante. Ya entendí cómo un proyecto se vuelve evangelizador. Muchas gracias a todos por ver este video. Y no olvides suscribirte y darle like. Bueno, muy bien. Un aplauso a Johnny de valiente ahí de primeras. Bueno, los escucho. En primer lugar quisiera que la presentación en general, ¿cómo nos pareció? Entonces vamos a calificar de 1 a 5, entonces todos van a alzar la mano y van a decir 5, o van a decir 4, o van a decir 3, o van a decir 2, o van a decir 1. Astrid, como no te vemos la mano, tienes que decirlo. Debo mandar en el chat 4 o 5. Bueno, muy bien. ¿Y José Luis qué fue lo que mostró? Héctor Luis, perdón, José Luis. Ok, muy bien. Bueno, esa es la visión general. Vamos entonces a los contenidos. Cuando decías que no incluía suficientemente el proyecto, pues no creí que era que se iba tan al extremo de no hablar del proyecto. Sí lo mencioné, monseñor, pero muy tangencialmente. Mi proyecto, pues lo que tengo en la cabeza es una idea que surgió de un curso que tuve la oportunidad de tomar ahorita a mitad de año en la Universidad Santo Tomás. Y digamos que el título del proyecto sería como redescubriendo los tesoros de nuestra arquidiócesis de Bogotá. Es más o menos a donde le estoy apuntando. En cuanto a las personas a las que va dirigido, pues como lo comentaba allí, pues la idea es no solamente en la parroquia donde yo colaboro, sino poderlo abrir a nivel arquidiócesis, pensar sobre todo en aquellas personas de los grupos parroquiales que perdieron sus empleos y pues no tienen una fuente de ingresos. Acerca del curso que le comentaba que tomé a mitad de año, tuve la oportunidad de tomar un curso aquí en la Universidad Santo Tomás sobre patrimonio cultural y religioso de Bogotá, y pues con los profesores, los compañeros con los que se adelantó el curso, pues es un curso que ofrece un docente y lo ofrece abierto a los demás profesores. Entonces veíamos toda la riqueza en cuanto a patrimonio religioso que tenemos aquí en Bogotá. Aproximadamente, no sé, 50, 40 parroquias que son reconocidas como patrimonio religioso aquí en Bogotá, y llegábamos a la discusión, incluso hay algunos profesores extranjeros ahí en el curso, que Bogotá, Colombia, le falta explotar esa parte turística, esa parte del turismo, de la riqueza turística que tiene Bogotá, pues para dar el caso puntual, sobre todo lo religioso. Incluso había un profesor mexicano que decía que en México es considerado como
centro turístico a nivel religioso. Él decía que aquí en Bogotá había demasiada riqueza, había mucho arte, había muchas iglesias. Bogotá conocida como la ciudad de las iglesias, porque te dice que más o menos hay una iglesia por cada cuadra, por cada manzana. Entonces la idea es formar a estas personas que de una u otra manera conocen su parroquia, conocen la riqueza que tienen, en cuanto a, digámoslo así, guías turísticos, pero enfocados a la parte religiosa. Y entonces yo, dentro de las ideas que tengo, tenía proyectado, por eso lo que hablaba allí de la visita a los niños, los ancianos y demás, hacer como un tour, promocionar un tour que se llame como descubriendo el patrimonio de la iglesia de Bogotá. Y la idea era, por ejemplo, más o menos de acuerdo a los tiempos, visitar 3 lugares. Dentro de esos 3 lugares yo propongo, o sea, la propuesta es visitar dos parroquias, no sé, cercanas, y un sitio donde se pueda desarrollar, yo digo, pastoral social, que a veces uno, por un lado uno se encuentra, me pasaba a mí, recién iniciaba, por un lado uno a veces llega a las iglesias y uno no conoce, mira los cuadros, mira los monumentos, las estatuas y uno a veces ni conoce. Aquí en mi parroquia me ha pasado que mucha gente se acerca y me pregunta que quiénes son el par de santos que se encuentran a los lados de la Virgen de Chiquinquirá. A veces no los identifican. Entonces me parecería interesante tener una persona que los oriente, que los acompañe, que les permita conocer eso, y ese recorrido sobre las riquezas de nuestra iglesia terminaría en un lugar, no sé, visitando un hogar de niños, un lugar de ancianos, donde se comparta con ellos un momento, no tanto de darles cosas, sino de sentarnos y de escucharlos y de compartir esa tardecita, ese final de la tarde con ellos. Esa es como la idea que tengo en la cabeza. Muy, muy interesante, porque es una generación de empleo en una realidad que realmente se necesita, ¿no? Ese tema del turismo religioso lo hemos trabajado, lo hemos intentado montar, ya se tiene una ruta de turismo religioso que logramos hacer pues en la Vicaría de Evangelización, pero que no hemos podido implementar porque no tenemos la gente preparada para hacer eso. Entonces, hasta si te interesa la ruta de arte sagrado de Bogotá, de las iglesias del centro, ya se ha pensado y ya se ha analizado. Sería interesante unir las dos cosas, ¿no? Perdón. Y ahora no, ya. Sí, interesante, muy, muy interesante. A ver, los comentarios. Siga, Carlitos. Pues a mí realmente me cogió como en el aire y pues, me parece una propuesta bastante novedosa. O sea, yo esperaba otra cosa del profe, pero de verdad que es bastante novedosa y pues me parece excelente. Me parece excelente pues porque es, o sea, uno de pronto, yo pienso que casi todos nos embarcamos en una cuestión de diferente, o sea, teníamos un proyecto diferente. Entonces, pues me impactó bastante porque es una cuestión bien novedosa e interesante que sería muy bueno desarrollar. Muchas gracias, Carlos. Pedro, ibas a hablar. No se me hubiera ocurrido plantear el turismo religioso como un proyecto evangelizador y tiene todo el sentido, ¿no? Uno a través de ese ejercicio impregna a la persona pues, de la historia y por ahí se empieza a evangelizar y suscitará pues, como decía el dicho, turista satisfecho trae más turistas. Muy, muy interesante ese enfoque. Felicitaciones, Soto. Yo creo que podría tener muchos empleados con nosotros si nos vamos
a elogiarle realmente el trabajo que ha hecho Johncito. Me parece también una propuesta muy cuerda, muy centrada. Muy bien. ¿Qué le agregaríamos, a ver, de sugerencias, Joaquín? Sí, muchas gracias, monseñor. Proyecto muy bien enfocado. La verdad, uno hace turismo religioso, pero muy cerrado, dependiendo de la comunidad donde estemos nosotros, y realmente hay mucha riqueza, monasterios, bueno, santuarios, y cada uno de ellos tiene una historia muy particular que va a enriquecer mucho a todos los turistas de toda esta historia de nuestra iglesia aquí en nuestro país. Siempre el turismo religioso siempre nos vamos a Europa, donde pues, sí lo promueven bastante. Entonces es una idea muy brillante, de verdad, para ponerla en práctica en nuestro país. Tenemos mucha riqueza, muchos sitios para conocer y muchas cosas que las diferentes comunidades hacen, que nadie las conoce, solamente un grupo muy pequeño. Muchas gracias, monseñor. Luis. Bueno, ya todos lo han dicho, un proyecto interesante. Lo único que obviamente creería que ya el profe John lo tiene calculado es el tema de la barrera del idioma. ¿Cómo lo vas a abordar? Porque pues obviamente acá también viene mucho turista, no necesariamente que hablen español, sino de muchos idiomas. Entonces me imagino que para el proyecto es un gran desafío mirar esa barrera que tenemos ahí, porque pueden llegarte de cualquier parte del mundo. Entonces, pues ahí te dejo esa inquietud. Gracias, profe. Gracias a todos. Yo le ayudaría al profesor con ese efecto multiplicador. Definitivamente es claro de que el turismo religioso no es puntualmente, bueno, él lo enfocó hacia la arquidiócesis de Bogotá, eso es muy claro, pero la cantidad de personas que van a estar cercanas a él, cercanas, en silencio, escuchando, no una actitud pasiva, va a ser muy activo, y eso es muy enriquecedor. Van a haber extranjeros que hablen otros idiomas, Luchito. Entonces allí lo que hace es un efecto multiplicador, que él puede generarlo ya hacia las agencias de turismo y montar todo un plan y una estrategia. Y eso hace, lo que dice Monseñor, un trabajo, empleo, y ahí hay una formación fuerte. Ahí hay un camino supremamente abierto. Yo te felicito, Johncito. Puedes dejarte crecer esa barba y serás un pilo. Bueno, ¿y de plata cómo estamos? Porque no hablo de plata. Hablar de la encarnación es hablar de la plata, porque sin plata no se hace nada. Pues en cuanto a lo de la inversión, pues digamos que los sitios de una u otra manera ya están, pues tenemos nuestros templos, tenemos toda la infraestructura, digámoslo de esa manera, y pues en cuanto a la parte formativa, pues como le comentaba Monseñor, vi un gran interés con los profesores, los compañeros aquí en la Universidad Santo Tomás, y pues aquí en la universidad se tienen algunos frentes también, lógicamente, de proyección social, y se podría proponer como proyecto esa parte de capacitación a las personas en cuanto a esta cuestión de turismo. De turismo y patrimonio religioso de Bogotá. Johncito, perdón. Y el tema, por ejemplo, el desplazamiento, el tema, por ejemplo, publicitario, el tema, por ejemplo, de redes sociales, ¿de acuerdo? Y también un poquito de movilidad. Y esa es una parte que cuesta un poquito de dinero allí, porque tienen que tener precaución y prevención y etcétera. Y si tú lo incluyes en tierra, mar y aire, por decir alguna agencia de estas, te lo capturarán inmediatamente la idea, inmediatamente, pero te cobrarán un fee. Me imagino yo que por estar tú ahí también perteneciendo a esa red. Bueno, para que lo tengas en cuenta. Muy interesante. Todas esas cosas son parte de pensarse en serio el proyecto, ¿no? Pero sin duda es un proyecto
de emprendimiento social, sin duda, y que la manera como se enfoca y se presenta realmente en lo que vamos viendo y lo que reconocen los compañeros también, yo de acuerdo, tiene los componentes de lo evangelizador, ¿no? Realmente es una buena oportunidad. Ya el catalizador, el clic, donde está el clic es por supuesto en la manera, en los contenidos de la formación y en la manera como quienes acompañen, sean esos acompañantes de las visitas, sepan manejar el asunto. Sin duda. Pero muy bien, muy interesante. Bueno, ¿quién es el? Monseñor. Gracias a todos. Gracias, Monseñor. Gracias a todos. Bueno, muy bien. ¿Quién se anima? Reinaldo. Uy, pobre Reinaldo, Dios mío, aquí. Acá fue, dice Monseñor, no. Para iniciar el proyecto, pedimos la bendición de Dios por medio del Padre Orlando Blandón, párroco de la parroquia de San Pedro de la diócesis de Engativá. Nuestro proyecto está dirigido a mujeres gestantes en estado de vulnerabilidad y sus familias. Nace como fuente y necesidad de compartir el amor que está presente en cada uno de nosotros. Para tal fin, quisimos compartir nuestra alegría, nuestra fe y con nuestra dedicación proyectarles esperanza de la llegada de días y realidades mejores para cada una de estas mujeres que tomaron la mejor decisión, la de promover la vida. Y es de gran importancia que comprendan que no están solas, que son importantes para este grupo de personas que las acompañamos. El proyecto está fundamentado en 4 pilares iniciales. Acogida. Las recibimos con el calor de hogar, que se sientan protegidas e importantes sin dejar de lado cada una de sus realidades. Acompañamiento. Escuchamos atentamente su propia historia de vida, sin cuestionar, reprochar ni juzgar. Sí, yo tengo su pero si yo cuando yo digo sí, si no, yo voy allá y llamo a la mujer y le digo, ya me estaba sin examen, sin nada. Me usted va con esto porque de allá después cuando le sirve, usted se mete por lo que ya juro. Asesoría. Desde lo profesional, aconsejamos cómo mejorar sus vidas en lo emocional. Hagan de cuenta que llegó aquí un extraterrestre. Sí, yo no soy del planeta, yo no conozco los humanos, no sé cómo funcionan, ¿sí? Y les preguntan a cada uno de ustedes, ¿quién eres tú? En lo espiritual. Por esta oportunidad que me da de compartir en comunidad, porque además el ser humano no se entiende en la soledad, sino en comunidad. Es cuando realmente nos convertimos en seres humanos. En la salud y en el emprendimiento como sustento económico, bienestar propio y el de sus familias, sin olvidar sus culturas. Igualmente, es preferible encontrar el papel de Apoyo. Entregamos productos que les permita recibir a sus bebés con pañales, con ropita, biberones, frazadas y mucho más.
Fomentamos en nuestro grupo compartir fraterno. Celebramos cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, la Navidad y otros eventos especiales. Bueno, están abiertos los micrófonos. En primer lugar, vamos a emitir nuestra valoración general. ¿Cómo nos pareció el video y la presentación del proyecto? De 1 a 5, a 4, a 3, a 2, a 1. 5. De 5 está muy bien. Muy bien. Y ahora en lo que se refiere a los elementos que lo hacen un proyecto evangelizador. ¿Quién quiere comentarnos cómo lo vieron desarrollado? William. Pues, Monseñor, yo quisiera felicitar a Reinaldo porque realmente sí está haciendo un proyecto que es evangelizador, porque claramente se ven los principios que usted nos decía, que se ve el actuar desde la caridad, ¿sí? De dar la mano al que es necesitado. Entonces él sí está haciendo, por lo menos ya, a diferencia de todos nosotros que estamos planeando, él sí está ejecutando un proyecto evangelizador, ¿sí? Y quiero felicitarle porque realmente es una labor muy hermosa esa de promover la vida, que es tan importante porque nuestro Dios es el Dios de la vida. Entonces, para mí sí lo es y lo felicito. Gracias, William. Pienso, monseñor, que sí, y al igual que hago eco a las palabras de Willy, definitivamente pues es un desarrollo de un emprendimiento agresivo, grande, espiritual, fuerte y de admirar, porque nosotros, a pesar de que llevamos el mismo tiempo con Rey, pues él arrancó primero y tomó una decisión con el Espíritu Santo, yo lo tengo claro, y la señora esposa, porque él no se manda solo, porque yo lo conozco, monseñor. Entonces, en ese orden de ideas hay un tema importante que yo veo, que si bien es cierto que la caridad y la ayuda es importante, es buscarle, noto de que le falta como un objetivo para que se vuelva más autosostenible, para que tenga un poco más de, porque es que creo, Rey, y me equivoco, me disculpas y me corriges, por favor, creo que siempre hay que buscar la ayuda, ¿cierto? Siempre tienes que estar ahí pendiente y pendiente de la ayuda. Eso agota. Y volverlo un poco más, la verdad no tengo en este momento como una idea clara de cómo poderte orientar y decirle, mira, este podría ser el objetivo para esas madres, cabezas de familia, para que hagan su empresa, para que hagan su industria, para que se mantenga así. Y quiero hacer una acotación, monseñor, y todos estos proyectos sería bueno que ojalá tuviésemos el tiempo de presentarlos cada uno, porque el compartir de todo, el pensamiento de todos, nos ayuda a corregir y nos ayuda como a orientarnos mejor o a frenar o decir, no, un momento, aquí como que estoy desviado, como que el Espíritu Santo, mi Wi-Fi está fallando con el Espíritu Santo, algo está pasando aquí. Y pues eso es sincero, eso es algo que pues cada uno, como usted bien lo hizo, monseñor, en la primera pregunta, ¿qué profesión tienen? Pues muchos estamos en un mundo bastante cuadriculado, bastante alejado de una realidad, pero queremos acercarnos y eso es un fin. Y qué mejor guía que la de su reverencia. Muy bien. Hay una, perdón, por responderle a lo que Carlos Armando está proponiendo. El modelo más grande siempre lo tienen las hermanas adoratrices, ¿no? Porque las hermanas adoratrices, en el apoyo a las mujeres que han sacado de la prostitución, crearon una microempresa que se llama Creaciones Miquelina. Y entonces con Creaciones Miquelina empezaron a generarles trabajo y sostenibilidad a todas las mujeres y posicionaron un mercado en Europa. Ellos venden directamente a Europa. Y claro, entonces da la autosostenibilidad a la obra de las hermanas
el empoderamiento a ellas y que se lancen a crear sus propias iniciativas, como una experiencia que sería interesante, ¿no? Para que Reinaldo conozca. Jaime, José, perdón, siempre confundo el apellido. No, yo quería compartir como una reflexión, y es, yo creo que la intención original del proyecto era esta población que nos mostraba ahora, ¿cierto? Pero el efecto evangelizador no se cierra ahí, y creo que lo que está pasando es que terminas evangelizando un efecto mucho más grande. Entonces, por lo menos nosotros que hemos visto el proceso, yo creo que somos también beneficiarios de la labor de evangelización que viene dando, ¿sí? Entonces, uno creo que a veces, y yo creo que termina pasando así como en muchos proyectos, es a veces inconscientemente el proyecto termina generando muchísimo mayor beneficio que no, posiblemente nunca es consciente el que tiene el proyecto, pero termina teniendo un poder transformador muy grande. Entonces, por lo menos para nosotros es inspirador, o sea, es un tema, y yo creo que cuando lo pensaron, pues no, esto no es para inspirar a los estudiantes del diaconado, pero mira el efecto que logra, y tan bonito verlo, que supera la expectativa con la que se hacen las cosas, ¿no? Muy bien, gracias, José. Beto. Bueno, no, y al respecto quisiera decirles que cuando nosotros hicimos el proyecto pensábamos en las embarazaditas colombianas, ¿no? Pero cuando hicimos la logística y las entrevistas, el 80% eran venezolanas, son venezolanas, y ellas necesitaban más de eso que las mismas colombianas. Entonces, a partir de eso uno se le cambia la visión. Cuando empieza a caminar en la obra, ya dice, uy, Dios no me quería por este ladito, sino por este otro, y incluso con las mismas familias, con los esposos que también están en un estado, con otros hijos, porque como las mujeres de Venezuela, el gobierno les pagaba por cada hijo, les daba subsidios. Entonces tienen muchos hijos, chicas de 23 años ya con 5 hijos. Entonces la tarea es grande, y la propuesta está ahí para seguir formando reino. Rey, una inquietud o una sugerencia con respecto a lo que estaban diciendo. Por ejemplo, enseñarle a ellas a hacer rosarios o a hacer algunos de los artículos que tú vendías, podría ser algo que ayude a darle sostenibilidad también al tema, ¿no? Sí. Incluso se pensó, y pues nosotros de comienzo, pues unidos a la iglesia, pues hablamos con Monseñor Francisco Nieto, que le corresponde en Gativá, ¿no? Nosotros no nos saltamos, sabemos que vivimos en el Padre Misericordioso, pero en la arquidiócesis, pero también como está la fundación, allá hablamos con Monseñor, y se sugirió eso, se iba a trabajar en eso con el asunto de la pandemia, pues que va ahí, ¿no? Era para que ellas mismas, pues se analizó, pero no se llegó a llevar, no se llevó a cabo, fue por la pandemia, y porque también uno piensa a veces cómo poner en cada parroquia con el aval del obispo a las chicas que vendieran su propio producto. Entonces también analizamos cómo se vería eso, y si se vería bien o mal, pues porque irían embarazadas, la colocan a trabajar, algo así, ¿no? Entonces hay una serie de cuestionamientos que uno primero reflexiona y luego mira si lo puede llevar a cabo, pues porque en estos asuntos hay que tener mucha cautela, porque se pueden dar desinformaciones que causarían un efecto contrario, ¿no? Bueno, yo hago abogado del diablo. Me llamó la atención que en la presentación omitiste completamente la palabra Jesús. No hablaste de nada religioso. Pero como Monseñor me dijo, no hable, que se vea nomás.
Entonces, el principio fue cuando el padre Orlando, para iniciar, el padre Orlando, ahí se ve claro Jesucristo y la Virgen, ¿no? Entonces, y si ve, Monseñor, el video, es claro que en todo está Jesucristo y está la Virgen, incluso La Navidad. en la Navidad. Y qué bonito porque participaron, si ve, Monseñor, se disfrazaron. Ahí están también disfrazados venezolanos que no tienen ni idea de la Navidad, pero es una forma de expresarlo muy bonito, porque se hizo cada uno de los pasos y se terminó con un compartir. Entonces, referente al Cristo, ahí estaba Jesús, Monseñor. Sí, pero Reinaldo, fíjate lo interesante que ese video puede ser presentado en cualquier lado y tiene peso y valor en sí mismo sin que hayas puesto ahí un argumento religioso, porque el argumento del trabajo es el bien de esas muchachas. Y en ese sentido adquiere un valor universal, ¿no? Esa es la apuesta que yo decía, que no tengan susto de proponer un proyecto donde no pongan la palabra Jesús, Jesús. No, es que hay argumentos de la vida misma que son de la pasión de Jesús, del corazón de Jesús, y porque son del corazón de Jesús son nuestros proyectos, y el bien de esas muchachas es por supuesto que es participar en la misión de Jesús, ¿no? Y no tengo que estarlo proclamando a los cinco vientos, ¿no? Y en ese sentido me llamó mucho la atención. Dije, este hombre está actuando para caerle bien a Monseñor Jaime, entonces no dijo la palabra Jesús ni pronunció la palabra Rosario. No. Tal vez fue un malentendido, Monseñor, porque nunca nosotros siempre hemos trabajado en misión, y sobre todo es con la atención al más necesitado y no más, Monseñor. Si yo he sobado con eso es más para que entendamos que en el mundo contemporáneo no todos los formatos de evangelización tienen que ser religiosos. Porque hay mucha gente que no va a llegar al evangelio por un formato religioso, pero sí va a llegar al evangelio por un formato social y un compromiso social. Que por un compromiso social después se va a empezar a hacer interrogantes sobre su vida de fe y religiosa, sí, también. Pero cuando nosotros, en los años 60 apareció una teología que se llamaba la teología de la muerte de Dios. La teología de la muerte de Dios fue desarrollada tanto en Estados Unidos como en Londres. En Londres, un pastor que se llamaba Robinson y escribió un libro que se llama Honest to God, Honestos para con Dios. Y en Estados Unidos, bueno, no es que ahí hay otro autor que ahorita no me acuerdo. Pero, ¿qué proponía la teología de la muerte de Dios? Ellos decían, el mundo está cansado de hablar de Dios. Y si les decimos Dios, más va a rechazar. Entonces, vayámonos a cuál es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio son los valores y la puesta en práctica de los valores. Entonces, seamos honestos para con Dios. No hablemos de Dios, hablemos de los valores. Porque lo que importa a la larga es la vivencia de los valores que Jesús enseña. Eso tiene un poco fundamento en este teólogo protestante Bullman, exégeta, porque Bullman dice que en la Biblia nosotros no podemos llegar a conocer directamente a la persona de Jesús, pero sí su proyecto de vida y sus valores. Entonces, lo importante es captar los valores y ponerlos en práctica. Entonces, la teología de la muerte de Dios tiene en principio una intencionalidad muy válida y es abrir espacio a lo que es
lo fundamental en el Evangelio, que es la vida concreta puesta en práctica desde los valores que Jesucristo enseñó. Pero todas esas propuestas de Robinson, ahora se me olvidó el nombre del otro, generaron unos interrogantes sobre si tenemos o no tenemos que pronunciar el nombre de Dios en lo que hacemos. Y las reflexiones fueron muy interesantes, porque en el fondo tenemos derecho de pronunciar el nombre de Dios y expresar públicamente nuestra fe en Él. Pero también tenemos que reconocer lo que da origen a ese otro planteamiento, y es que hay mucha gente que en el tema del formato religioso, hablemos de las devociones, hablemos de la misa, hablemos de hablar directamente de Dios, por ahí no va a llegar a la fe, porque va a rechazar, porque el mundo de hoy tiene una cantidad de prejuicios frente al tema religioso. El hecho de que hayan prejuicios contra el tema religioso no quiere decir que no tengamos derecho de hablar en nombre del Señor Jesucristo, porque también es un derecho humano fundamental el derecho de la libertad religiosa. Entonces, pero el asunto, fijémonos que una cosa es que yo tenga el derecho, otra cosa es que en la estrategia evangelizadora entre yo directamente por lo religioso. Son dos cosas distintas, porque estratégicamente yo tengo que hablar. Y sí, si yo uso el formato religioso y vivo en un país donde todavía hay una religiosidad, bendito sea el Señor, le llegaré a unos. Pero no olvidemos que el formato religioso es un formato que en este momento no le llega a todo el mundo. Y en ese sentido hay que preguntarse estratégicamente por dónde entro yo. Y ahí es donde planteo yo el asunto y quería yo debatir el asunto, porque estamos muy acostumbrados a pensar que evangelizar siempre será por el formato religioso. Si queremos evangelizar el mundo de hoy, no. Se necesitan también otros formatos. Algo me suena, puede ser. Voy a mirar. Con lo que me escribe ahí José Luis. Entonces, sí, ahí están esos nombres. Muy bien. Entonces, el problema es la diversificación. Hay que diversificar. Porque de lo contrario termina uno irrespetando las experiencias de las otras personas. Cuando decía de que si acaso no puede decir, no, es que si yo no rezo el rosario me van a quitar la ayuda. Porque como esto es religioso, entonces, pues yo sí me siento ahí, rezo el rosario, porque si no me ven rezando el rosario, no me van a ayudar. Y entonces genera uno una experiencia que no siempre es auténtica, porque no hay que olvidar que estas personas las están ayudando. Y hacen una reflexión, si ellos son católicos, yo no soy católica, pero si yo no rezo el rosario, a lo mejor no me van a ayudar, entonces mejor yo me pongo aquí a rezar el rosario con ellos cuando me digan que recemos el rosario. Hoy hablábamos con el grupo los grupos de pastoral social de Cristo, de la Vicaría de Cristo Sacerdote, sobre ese tema, de la acción sin daño, porque queriendo uno hacer el bien, termina uno haciendo el mal. Termina uno generando falsas conversiones a Dios. Porque, por supuesto, perdón lo que voy a decir, Reinaldo quiso decir lo que el padre Jaime estaba esperando que le dijera. Lo mismo puede pasar con estas niñas. Pueden terminar diciendo lo que el señor Reinaldo, que es tan buena gente, quiere que le digamos. Porque a lo mejor si no rezamos el rosario con él, pues no nos van a seguir ayudando. Eso puede pasar en la mente de una persona. Queriendo uno hacer el bien, termina uno generando una falsa conversión de una persona. Entonces, en ese sentido tiene que aparecer siempre muy claro la libertad y las distintas formas de generar esa experiencia, vivencia del Evangelio. No se trata de dejar de, pero también se trata de diversificar y de presentar. La manera, vuelvo y insisto, qué bien que pudo hacer todo una presentación Reinaldo del proyecto
sin usar un formato religioso. Y con seguridad ese proyecto, ese video serviría para buscar una ayuda, porque muestra claramente el asunto. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es un fenómeno que, bueno, en toda la pastoral social hay que analizarlo porque esto es más largo, pero en la Arquidiócesis de Bogotá tenía la Coordinación Arquidiocesana de Pastoral de la Movilidad. La Pastoral de la Movilidad funcionaba para pedir ayudas al extranjero con el NID de la Arquidiócesis de Bogotá. Pero llegó en un punto donde si seguía pidiendo ayudas con la personería jurídica de la Arquidiócesis de Bogotá, no le iban a ayudar, por todo el conflicto de persecución religiosa que también hay en el mundo. Eso llevó a que fuera necesario crear una persona jurídica distinta, con el FAMIG, Fundación de Atención al Migrante. Y el tener una personería jurídica diferente de algo religioso, enseguida le permitió acceder a otro tipo de recursos internacionales. Porque en muchos de los principios de ayuda de los recursos internacionales, cuando es para temas de religión, no los apoyan. Entonces, funcionar como FAMIG, Fundación de Atención al Migrante, como personería jurídica propia, le ha permitido al FAMIG acceder a muchos recursos internacionales más fácilmente que se lo siguiera haciendo desde la personería jurídica de la Arquidiócesis de Bogotá. Bajo ese principio de que no, es que la igualdad de las religiones, entonces si le damos a unos nos toca darles a otros, que por supuesto es un falso planteamiento del problema de la libertad religiosa. Pero ese es como un ejemplo de la importancia uno de saber manejar los dos aspectos, de no tener susto de generar proyectos que aunque yo no diga la palabra Jesucristo, en mi corazón y como la convicción con la que lo dijiste, Reinaldo, ahí está nuestro Señor. Qué bien, el primero que no lo tiene que dudar eres tú. El primero que no tiene que dudarlo eres tú. Ya otro tipo de personas que ven esto y a lo mejor no son tan religiosas dirán, uy, no, claro, yo quiero ayudar a eso. Muchos que serán de inspiración católica dirán, uy, no, y esto es además católico, con mayor vera les voy a ayudar. Pero asimismo hay otros que dirán, ay, no, eso con religiones no. Entonces, en ese sentido, la pastoral hoy, la evangelización tiene que diversificarse en sus formatos, en sus lenguajes, tener en cuenta todo ese tema de la libertad religiosa, tener en cuenta el hecho de que a veces nos persiguen por ser de la Iglesia Católica. Me ha tocado en reuniones con la Alcaldía Mayor de Bogotá ir a defender a una serie de comunidades religiosas a quienes la Secretaría de Salud ataca porque van y le revisan y le revisan y le revisan y le revisan y le exigen todas las 50.000 normas para poder tener abierto ese lugar. Pero participa en una licitación, un sinvergüenza, de las casas de citas que están en la pista del aeropuerto del Dorado, y a ese sí van y le dan una licitación y se llevan 100 ancianos que estaban en un ancianato de religiosas y se los llevan a esas casas de citas, a esos moteles que estaban en la pista del aeropuerto, y a ellos sí no les exigen las cocinas, no les exigen nada. Entonces, hay un esquema oculto de persecución también contra las obras sociales de la Iglesia. La cantidad de organizaciones y acciones sociales que las comunidades religiosas han tenido que cerrar por el dele de organismos de la alcaldía es enorme. Entonces, también uno tiene que comprender eso. Y si uno maneja una visión, claro, en nuestros términos, yo lo digo, no, es que eso es pura filantropía. Y luego es que la filantropía tiene algo de malo. Porque a alguno le saltaría aquí diciendo, uy, pero es que ahí no dijo la palabra Jesucristo, eso es pura filantropía. Y luego es que la filantropía tiene algo de malo. Pero fíjense la cantidad de gente que dice con tono despectivo, uy, eso es pura filantropía. Y luego es que eso es malo. Qué bueno que sean filantrópicos. Otra cosa es que sean filantrópicos desde la inspiración de nuestra fe en Jesucristo, que nos da una medida del ser humano que creemos firmemente es más alta, más integral, más trascendente, ¿no?
Pero no sé si me hago entender, Reinaldo, que la cuestión es de un planteamiento estratégico, donde mostremos siempre esa diversidad de formatos en nuestras acciones. El otro gran problema desde donde se contempla esto es el tema de los laicos. Mire, como vicario de evangelización he recibido miles de visitas, bueno, es una exageración, pero por lo menos 60, 70 proyectos de laicos. De laicos. ¿Y cuál es el gran proyecto que quieren para que la arquidiócesis los avale? Hacer una campaña para promover el Rosario por la Paz. Bueno, muy bien, qué machera. Ánimo. Otros laicos. No, es que nosotros queremos hacer, organizamos una fundación y queremos hacer retiros espirituales. Ah, retiros espirituales. Bueno, muy bien. Felicitaciones, ánimo, pero... ¿ustedes qué hacen? No, es que nosotros estamos haciendo una campaña y creamos una fundación con familias. ¿Y qué hacen? Rezamos el Rosario y el Vía Crucis por la Paz. Y damos charlas de evangelización por pueblos de Cundinamarca y de toda Colombia. Y ya están como en 20 municipios. Ah, muy bien, interesante, chévere. Pero fíjense el problema de esto cuando reconocemos que ¿quién es un laico? Un laico es una persona que desde los asuntos del mundo y la gestión de los asuntos del mundo va consagrando y transformando el mundo para Dios. Pero la gran tentación hoy de los laicos es hacer evangelización desde los formatos religiosos. En estos 10 años solo he recibido un grupo de laicos, uno en la economía y uno en la política, que quieren evangelizar la política y que quieren evangelizar la economía. Y entonces están trabajando por un portafolio de trabajo con los empleados en las empresas, desde los formatos de lo que significa construir una empresa, pero desde los valores cristianos. Y el otro que quiere participar e informar en una conciencia política, tiene como 500 grupos en todo el país, pero desafortunadamente su visión de las cosas no es conforme con la doctrina social de la Iglesia. Es uno de estos ultragodos que, Dios mío, le hacen más daño a la Iglesia que el bien que creen que están haciendo. Porque es a ultranza a volver a un mundo como si el mundo fuera cristiano y católico, y no entienden que hoy el mundo es plural y hay que vivir en medio de la pluralidad. Y qué lamentable, ¿no? Por un lado yo le decía, lo felicito porque usted está pensando como laico, metiéndose en las cosas del mundo y de la construcción del mundo desde los valores del evangelio. Pero eso sí ya sabe, porque yo sí le digo, pero qué lástima que usted tenga esa mentalidad. Yo sí se lo digo, pan, pan, vino, vino. Pero sí, en ese sentido, es que no tengamos temor de hablar de las cosas del hombre y del mundo. Porque hablar de las cosas del hombre y del mundo, decía Pablo VI al concluir el Concilio Vaticano II, es hablar de Dios. Y hablar de Dios es hablar del ser humano concreto. Y claro, el video y la presentación de la fundación desde esa perspectiva secular, estupendo. Es que cada ser humano vale la pena un proyecto. Y sin duda ahí está el corazón de Jesús. Sin duda. No sé si me he hecho entender porque todavía pienso que tú no me entiendes, Reinaldo. No, monseñor, perfectamente. Y pues no le había contado, yo estuve hace 20 años en un grupo de laicos misioneros con los consolatos. Entonces estuvimos en Ciudad Bolívar. Los cooperadores laicos son el nombre de los cooperados, ¿no? Sí, y nosotros pertenecíamos al grupo de las hermanas. Y íbamos al Amazonas, yo fui al Huila, a Paraíso, en zona guerrillera, en donde un templo grandísimo, pero sin sacerdote, ¿no? Y personas que esperaban hace 3 años, por lo menos un misionero para que les llevara la comunión y los acompañara en Semana Santa, que eso era lo que hacíamos. En los momentos altos como Semana Santa, como Navidad, acompañábamos a todos esos grupos obviamente que con el aval de la guerrilla,
uno llegaba ya sabían, ya sabían. Entonces desde ahí uno va aprendiendo, monseñor, por eso pues le digo que de pronto, monseñor, cree que uno no distingue lo que es una misión que es la atención al más necesitado con la atención a un rosario o la atención a evangelizar o a catequizar, por decirlo de otra manera. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto, ¿Alguien monseñor. más quiere complementar el proyecto de...? Porque yo ya vi que José Luis está que se habla. Le están dando masajes para que se prepare ahí listo para... No, pues si quiere me voy a presentar el video, monseñor. Ya sabemos quién hizo el video, monseñor. Papá, ¿cómo vamos a iniciar un grupo de teatro? Primero tenemos que ir al Shark Tank. Si convencemos a esos tiburones, estaremos en la línea de partida. Pero es importante entender que vamos porque queremos que los integrantes del grupo de teatro conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Vamos que se hace tarde y no es bueno llegar tarde a ninguna parte. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con personas maravillosas que ama a Dios y que están amando e invitando a dejarse amar por Él. ¿Y cómo es lo de los tiburones? Ten paciencia y ya lo verás. ¿Por qué el teatro? Porque la Iglesia ha visto en él un instrumento de comunicación social que se puede acoger y del que los cristianos pueden beneficiarse lo más posible, como se menciona en el decreto Inter Mirifica del Concilio Vaticano II y en la exhortación pastoral Comunión y Progreso de 1971. Tomando como base las actitudes y criterios de la evangelización en nuestra arquidiócesis de Bogotá, a continuación mencionaremos 3 actividades por cada uno de ellos. Primer criterio, salir al encuentro de Dios que vive en nuestra región capital. Primera acción, convocatoria. En el recorrido que haremos por el Codito buscando jóvenes que quieren explorar sus dotes artísticas y eventualmente encontrar una forma de vida que los acerque a la persona de Jesucristo. Segunda actividad, intercambio cultural. Conocimiento de costumbres y actividades de vida y de descanso. Tercera actividad, diálogo permanente. Conociendo los devenires que cada uno experimenta y la forma en que su visión de la vida les permite identificar salidas a los retos que se presentan. Segundo criterio, hacerse compañero de camino para cuidar y anunciar. Primera actividad, encuentro, donde prima la acogida, la escucha y la identificación como grupo. Formaremos una verdadera comunión reconociendo la acción del Espíritu Santo en cada uno de los integrantes. Segunda actividad, la solidaridad. Como grupo nos apoyamos, nos preocupamos por el que no viene, nos alegramos por los logros de cada uno y buscamos la forma de levantar al que cae, porque con él caemos todos viviendo el principio pascual. Tercera actividad, formación, en el uso del lenguaje, el cuidado de las personas y la naturaleza y respeto por la dignidad de cada persona. Tercer criterio, fermentar la sociedad por la comunión y el servicio. Primera actividad, amor al prójimo. Trabajamos en equipo, permitimos que el amor de Jesús se encarne en el grupo y lo fortalezca y lo lleve a buen puerto. Segunda actividad, ser instrumentos de reconciliación. Construimos cada momento pensando y colaborando armónicamente sin rencillas. Y tercero, servimos a los demás. Aprendemos a ser siervos unos de otros porque en la sonrisa del otro está nuestra alegría. ¿Cómo integraremos el reino, la iglesia y el mundo? Al estar en una acción misionera en la que recibimos personas con historias de vidas disímiles, inicialmente viviremos a través de la experiencia del grupo algunos elementos de la evangelización como son el testimonio, la enseñanza y el amor al prójimo. Es importante resaltar que muchas de las acciones que hemos mencionado
Forjarán en el grupo la espiritualidad de la comunión, que como bien lo mencionó el Papa San Juan Pablo II, sin este camino espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. La luz del Espíritu Santo guiará los ajustes que sean necesarios una vez pasemos de la acción misionera a la catequística, pero es importante destacar que allí entrará con más fuerza el conocimiento de la Sagrada Escritura y el acercamiento a los sacramentos para aquellos que así lo vayan considerando. Muy bien. ¿Terminó ahí o nos falta alguna? Terminó ahí, monseñor. Bueno, entonces su opinión sobre una visión global de la presentación que nos acaban de hacer del proyecto. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 5. Bueno, muy bien. ¿Y qué comentamos? ¿Qué vemos? ¿Y qué retroalimentación le hacemos a José Luis? Gregorio. Pues la verdad que me asombra porque yo no pensé nunca en que José Luis fuera a hacer algo relacionado con el teatro. No me lo imaginaba yo en ese plan. Sí, yo pensaba de José Luis un proyecto como más de empresa, solidario con el trabajador o cosas así, por su forma de ser, por su carácter. Pero realmente el teatro es una cosa que ayuda bastante y que pues en algún momento tuve una oportunidad de trabajar con personas de teatro y esas personas, la mayor parte viven en una nube muy alta porque creen mucho en cuestiones mitológicas y de estas cosas, ¿no? Astrales y eso. Y realmente el teatro es una buena forma de evangelización. Gracias, Gregorio. A ver, Carlos Armando, nuestro polo a tierra. Uy, no, ha pensado mucho, monseñor, pues. Ambicioso, es muy ambicioso. José Luis siempre ha tenido una característica que es loable, y es tener tan cercana los jóvenes, los hijos de él que son tan son jóvenes, son muy cercanos a él y a Daisy. Y esa es una contribución muy fuerte que puede uno llevar a ese reto. Eso es un reto bárbaro. Traer jóvenes para poderles decir, mediante una actuación, creo que es el sentido, vamos a conocer a Cristo, vamos a llevarlo, es muy bueno, es muy bueno. Genera una multiplicación, lo veo espectacular. El reto continúa siendo el llamado a la juventud y la perseverancia. Ahí veo bastante perseverancia y bastante situación de entrega. ¿Qué ventaja tenemos? Que hoy en día hay bastante jóvenes en la iglesia, monseñor. En la arquidiócesis hay mucha juventud. La pastoral social hay muchos jóvenes. De hecho, estoy colaborando y tengo un chico muy inquieto y muy cercano y es muy agradable, es muy grato tener una presencia, una persona joven que esté animando de esa forma tan especial, sin complejos. Aquí voy a hablar de Jesucristo y se acabó el tema. Ateos, masones, el que sea, aquí voy a hablar. O sea, más arrojado que el paisa. Pero definitivamente eso es espectacular. Eso para mí eso es bellísimo. No, para adelante, José. Y cuenta conmigo y humildemente lo que te pueda ayudar. Muy bien, yo lo veo muy bien. Gracias, Carlos Armando. José. José, una pregunta, José. José, tú decías que tal vez como, bueno, ya tienes una población identificada como un sector y eso, ¿has pensado cómo vas a ir descubriendo esos talentos, en qué te vas a apoyar en otras compañías de teatro, en personas que sepan del tema? Bueno, o no sé si tú sabes del tema, puede ser que lo sepas, lo desconozco. ¿Cómo vas a hacer como ese engranaje para ir trayendo a las personas y también sabiendo que en esta población también muchos jóvenes
hoy en día también su vida pues la dedican mucho al trabajo, porque pues, ¿no? Habrán jóvenes que lo podrán hacer, ¿no? Pero como eso, ¿cómo lo hacen? Pero lo has pensado en Granada. Yo dentro del proyecto, como lo había pensado, y creo que había arrancado con un macro proyecto, pero lo que yo quería es hacer alianzas con el Teatro Nacional y eventualmente con el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Dentro de la Escuela Diaconal, Guillermo Olarte, él fue profesor de teatro mío en el colegio. Y yo pensé un poco en él y dije, a través de él podría uno conseguir los contactos y las personas que podrían estar ayudándonos en la parte formativa de los actores. Pero el proyecto no implica solamente actores, también implica gente que prepare el vestuario, gente que prepare la escenografía, y el grupo como tal, lo que pensamos nosotros en el proyecto es eso, consolidarlo como un grupo muy cohesionado, que entre todos nos apoyamos y entre todos hacemos pues todo lo que necesitamos hacer para poder presentar nuestras obras de teatro. La parte de la oración o esto, inicialmente no está, inicialmente es el testimonio de nos apoyamos, nos ayudamos, somos solidarios, y cuando pasemos ya a una acción más catequística empezaremos a trabajar más en el tema de la Sagrada Escritura, de la tradición de la iglesia y demás. Más o menos eso es lo que habíamos pensado. Incluso a raíz de la pandemia también se me ocurrió a mí, uno puede hacer algunas alianzas con, por ejemplo, Arturo Calle, para tener acceso a las telas o al tema del vestuario. Entonces uno podría buscar ese tipo de alianzas con organizaciones más robustas, más fuertes, que puedan facilitar esa parte. Y el proyecto tiende a hacerse autosostenible cuando uno pueda obtener esos espacios para presentar las obras, y a través de los ingresos que se tengan por taquillas se puede facilitar la sostenibilidad del proyecto como tal. Una parte adicional que yo la veía como un plus, y es algo que hace, por ejemplo, Fonseca. Él hace un concierto y el grupo de teatro podría hacer una presentación de su obra a sus familias, a sus mamás, a sus papás, pensando un poco en el codito, gente que eventualmente no tiene esa oportunidad o esa facilidad de decir voy a ir a teatro, voy a ir al Teatro Julio Mario Santo Domingo, o voy a ir al Teatro de la Castellana, no sé, cualquier teatro. Gente que eventualmente no tiene esa posibilidad, pero va a tenerla a través de la presentación de sus hijos, de sus familiares, de sus conocidos. Ok, José, gracias. Una preguntita, José. En cuestión de logística, por ejemplo, si nombra el Codito, allá hay mucha banda criminal, ¿no? Y ellos lo que hacen es con los jóvenes colocarlos a trabajar, por decirlo algo. ¿Cómo se lidia con esa situación, José? La idea del grupo es esa precisamente, es sacarlos de allá, sacarlos de ese ambiente, de las bandas, de las pandillas, y trabajar el tema de la reconciliación, porque es que pueden llegar muchachos de diferentes grupos, de diferentes pandillas, en donde lo que se busca es trabajemos en paz, construyamos entre todos. El objetivo principal es alejar a los jóvenes de ese tipo de actividades, no sé, delincuenciales o de consumo de drogas o de vagancia tal vez, que no tienen nada que hacer y entonces se dedican a vagar o algo así. Ese es como el objetivo, de tratar de convocarlos a ellos, y en la medida en que se vean los cambios, más gente se pueda contagiar. Y gracias, José Jaimes. Ibas a preguntar.
Sí, no, yo iba como a hacer también un aporte ahí me parece muy importante que José rescate su experiencia de pastoral anterior para proyectar esta propuesta de proyecto evangelizador, porque yo creo que eso es un gran valor, o sea, uno aprovechar las experiencias anteriores para poder plantear como estas nuevas formas de evangelizar. Y un comentario sobre lo que dijo José ahorita, yo estuve también en pastoral en el Codito y a mí me sorprendió el contraste que hay. Y bueno, está el tema de las bandas, pero yo también vi que allá estaban los grupos de pastoral juvenil con unos grupos de jóvenes muy activos. Inclusive en esa época yo comentaba con mi esposa que era impresionante el liderazgo de esos muchachos que estaban en esas pastorales juveniles allá. O sea, uno las compara con pastorales juveniles de otros lados, de otras parroquias, y se le quedan en pañales. O sea, es impresionante ver que hay una creencia posiblemente a etiquetar la juventud de determinados sitios y uno no puede desconocer tampoco la riqueza que puede estar ahí disponible para esa labor pastoral e inclusive de la experiencia que yo tuve en su momento, casi que era una oportunidad de que esos jóvenes impulsaran pastorales juveniles de otras parroquias, porque a mí me parecía impresionante el trabajo que hacían. Entonces, era como ese comentario de la experiencia que habíamos tenido ahí como en el Codito en el pasado. Bueno, muy bien. Sin duda muy interesante el proyecto, muy pertinente a un contexto tan complejo. Y el tema de la pregunta que me surge a mí, ¿cuáles son los alcances que José Luis está pensando? Ya expresó algunos, de presentaciones y de alto nivel, ¿no? Pero la manera de cuajar eso, ¿estás pensando en que se forme un grupo de teatro estable? ¿Estás pensando que se forme una academia de teatro? ¿Estás pensando que se forme un club de cultura y cultural con esos jóvenes en torno al teatro? Es decir, a mediano y largo plazo, ¿cuál es el fin que piensas para eso? A mediano y largo plazo, claro, hay que llegar a una academia de teatro, y no solo teatro, también música, también otro tipo de expresiones artísticas que pueden apalancarse con el teatro como tal. Si uno forma una banda musical, un grupo musical, que es el que hace la música durante la obra, tiene mayor alcance y mayor posibilidad de captar otras personas. No todos estamos hechos para actuar, no todos estamos hechos para tocar un instrumento. Entonces, digamos que la idea es poder hacer eso y replicarlo en diferentes sectores, no quedarse solamente allá. Empezando, tiene que ser el grupo local, con presentaciones eventualmente en el salón parroquial, y poco a poco se van logrando también esos contactos y esos apoyos de pronto de poder ir y presentarse en un teatro de otra forma, ¿no? Y las preguntas del abogado del diablo. ¿Y si llega un muchacho evangélico? Bienvenido es, porque es que nosotros no estamos allá haciendo solamente la evangelización de vamos a rezar el rosario o algo así, no. Son bienvenidos todos los que quieran llegar allá. Mencionaste que iban a hacer iniciación cristiana, y si alguno de los muchachos dice que no quiere, es libre de no tomarla. La iniciación cristiana viene en una fase más adelante, pero es quien la quiera tomar, no es una obligación. No, señor, ya había levantado la manito. Ay, perdón, yo no la vi. No, Sí, solamente que de pronto lo que José decía ahorita, y me parece muy buena esa idea,
porque independiente de que sea o no sea católico el joven que llegue, porque digamos que en esos combos, como llaman los muchachos ahora, ellos les gusta mucho otro tipo de cosas, como decía José, no solamente el actuar, sino que hay otros jóvenes que les gusta mucho rapear, hay otros que les llama la atención la parte de luces, hay otros que les gusta manejar el sonido. Entonces, independiente que sea católico o no sea católico y que quiera hacer su iniciación cristiana, puede ver en ese grupo de teatro o en ese grupo artístico una manera de tener también un recurso económico para el grupo y más adelante va a aprender nuevas cosas que también le puede soportar una ayuda económica a su núcleo familiar. Entonces, es un proyecto que se ve pequeño, decía José, yo inicialmente veía un proyecto macro, pero si lo vemos desde el punto de vista, sí se puede convertir en un proyecto macro, porque del teatro van a salir muchas ramitas que van a sostener ese mismo grupo y van a ayudar a sostener a un poco de familias que de pronto lo van a necesitar. Sí, muy valioso lo que dice Astrid. Y miren, estuve yo en una reunión de un colectivo, también como llaman hoy, de ONGs y de grupos de pensamiento de extrema izquierda, de izquierda, que se llama la Cumbre Urbana, Popular Urbana. Me invitaron porque están haciendo un trabajo sobre lo que llaman la Carta de la Ciudad, la Carta Bacatá, como un derecho colectivo. Y me llamó mucho la atención. Primero hubo un panel en el cual me invitaron a participar y luego un trabajo por grupos. Estaban más o menos unos 60 movimientos populares de la ciudad. La mayoría eran jóvenes. Y la mayoría de esos grupos estaban unidos en torno al tema artístico, al tema de teatro, de las distintas artes. Porque sin duda hoy sigue siendo un espacio de convocación el lenguaje artístico muy fuerte, muy fuerte. Y ciertamente al no tener otros espacios, me explicaban aquí, tuvimos un encuentro esta semana de diálogo con quienes estudian precisamente todo lo complejo de todos estos movimientos populares de extrema izquierda en Bogotá. Y cómo muchas de esas iniciativas nacen muy bien, muy neutras, y luego llegan personas que sí tienen intereses ideológicos y por supuesto los captan. Y los captan porque desafortunadamente de otras instancias no hay ofertas de este tipo de espacios. Entonces lo interesante es poder, esa vena, esa beta que estás explorando es supremamente interesante porque hace falta generar todo ese tipo de propuestas artísticas desde otras miradas, desde otros valores, que también sean espacios alternativos a muchos, ¿no? Porque pareciera uno va, como les digo, a mí me sorprendió, de los 90 grupos que habían, el 80% de los grupos eran de jóvenes. Y se participó en grupos, y era muy interesante escucharles sus intervenciones cargadas de ingenuidad, cargadas de ideología, evidente que alguien ya les trabaja, cargadas de muy buena voluntad, cargadas de muchos valores del reino, pero también muy frágilmente sostenidas y fácilmente manipulables por alguien. Entonces, una de las grandes preguntas, de las macro preguntas de la pastoral social de la ciudad de Bogotá es el tema de la juventud, que si no somos capaces de realmente generar espacios alternativos de trabajo con ellos, hay otros que sí los están creando o los están tomando, desafortunadamente con visiones ideológicas, desafortunadamente con otro tipo de visiones y que realmente se aprovechan de muchas circunstancias, ¿no? Y es un espacio en donde nos toca hacer una reflexión sobre la dimensión social de la evangelización muy seria, porque pues ustedes ven cómo desafortunadamente toda esa inquietud por lo social de los jóvenes está siendo catalizada solo por unos, desde discursos muy ideologizados y que no necesariamente tienen que ser así. Preocuparse por lo social no quiere decir ser guerrillero. Preocuparse por lo social no quiere decir ser extremista.
No, preocupárselo por lo social es algo propio de la naturaleza y del bien humano, pero como se ha terminado identificando solo con unas visiones, pues tristemente están catalizando eso y nos hace falta mucho llegar a esos espacios. Sin duda es una de las inquietudes sociales en las que hay que pensar y trabajar, y esos proyectos sociales de los que el padre Daniel les hablaba, de las inquietudes frente al desarrollo, hacia dónde va el tema de lo social en Colombia, en Bogotá, y cómo nosotros aprendemos a ser actores en medio de esas circunstancias, ¿no? Desde estas iniciativas, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, el tiempo se nos acabó. Entonces, pues la semana entrante seguimos hablando de esto. Yo he visto que nos hace falta de los contenidos una parte que espero la próxima semana ver, pero he visto que uno de el siguiente trabajo que íbamos a hacer, que era analizar el FAMIC y los elementos en una obra muy concreta, evangelizadores del FAMIC, vamos a dejarlo a un lado para poder escucharnos, como lo decía hace un instante, y poder seguir dialogando a partir de los proyectos que están haciendo, ¿no? Entonces, la semana entrante van a poder descansar, no van a tener que hacer un video, no tienen que leer, pero sí ya ir pensando, pues por supuesto, en la presentación ya integral de su proyecto, con base en la retroalimentación que seguiremos haciendo la semana entrante. Pero la semana entrante sí vamos a ver una parte nuevamente del gran desafío de la inculturación, porque un proyecto evangelizador no puede dejar de ser un proyecto inculturado y lo que eso significa. Y el tema del desarrollo, ahí siga la luz de lo que el Papa viene diciendo, de las relaciones entre evangelización y promoción humana integral, porque pues esos son temas fundamentales en la comprensión de la evangelización hoy. Bueno, ha sido un gusto entonces compartir con ustedes, muchas gracias. Sí, Gregorio. El micrófono. José, está hablando en mute. El micrófono. El micrófono, Gregory. Gregory, su merced, colabórenos. Sí, no, señores, que tengo aquí dos pantallas, entonces no me dejaba activar el micrófono. No, señor, yo tengo una pregunta. Hemos hecho varios trabajos, hemos presentado la carretilla, los proyectos, todas estas cosas. Pero nosotros no hemos recibido como una retroalimentación sobre vamos bien, vamos mal. No sé, a veces pues yo pienso que he logrado comprender muchas cosas del proyecto que tenemos que presentar. Sin embargo, viendo hoy, tendría que cambiar también demasiadas, ¿no? Viendo todos los proyectos que han presentado con tan buenos argumentos y todo esto, ¿no? No sé, digamos, en qué momento podríamos retroalimentarnos de estos proyectos que estamos haciendo y de estos trabajos que hemos presentado. Dios mío, me pone en la... No sé. Es decir, yo voy viendo en la medida de lo posible lo que me van mandando, pero ciertamente no les he escrito una retroalimentación de lo que he visto, ¿no? Y en ese sentido, con justa razón, creo que está la petición. Pero en primer lugar me parece importante valorar el propio proceso y, claro, ponerlo en diálogo con los demás. Pero en primera instancia, ciertamente hay que creer en lo que uno va haciendo. Y, claro, ponerlo en diálogo con los demás es una necesidad, ¿no? Pero podríamos, si me escriben por el WhatsApp a mi celular, podemos buscar un espacio por ahí, hablamos de cada uno de los proyectos. De hecho, algunos ya me han escrito, porque pues esto les ha generado una serie de inquietudes más para allá. Muy interesante y qué bien. Entonces, sería para que pudiéramos acordar ya así a través del WhatsApp algún momento para poder dialogar y resolver como las inquietudes y recibir esa retroalimentación. Sí, monseñor, y permítame, polo a tierra.
volver nuevamente a compartir algo que sin ánimo de agobiar ni todo ello, pero noto de que todos tenemos... ¿me escucha, monseñor? Se cayó la imagen. Sí, estoy escuchando. Ah, qué pena, es que se frenó la imagen. Que todos queremos, yo creo que todos sentimos y hemos compartido que no es tanto el proyecto, monseñor, sino realmente llevarlo a cabo, indudablemente, y mantenerlo. Y qué bonito sería que todos pudiéramos tener ideas para cada uno de los proyectos, así como le compartimos al joven John, también a Martin Pictures, porque eso fue un videazo, eso fue una película, eso fue elegantísimo, típico, monseñor. Entonces, ¿cómo no compartirle ideas y cómo no seguir con esta alegría, con esta motividad, monseñor, realmente? Yo he sido uno de los que le he compartido por el video y todas las cosas, algunas cosas por el chat, y vamos con la señora Claudia hemos compartido mucho de todo esto, y qué bonito poder decir, caramba, yo salgo me ordeno Dios mediante, o en diciembre, o en vacaciones, y puedo hacer trabajo de mi proyecto, y puedo continuar, porque ya la tengo clara para dónde es, y esto va a ser para mi vida, en cualquier parte del mundo voy a hacerlo. Eso sería un ideal elegantísimo, y hago eco las palabras también de Gregory, porque sí, es bonito que nos digan, vayamos por aquí, hagamos acá, pulamos acá, pero bueno, ya me están escribiendo, monseñor, por el WhatsApp, que estoy hablando mucho y que ya son las 9:10 y que tienen hambre. Ahí es el joven William, que me está molestando, padre. Okay. Que cierre el pico. Sí, no, era un comentario que, bueno, para todos. Creo que alguien más alzó la mano que quería preguntar. Tal vez Sergio, sí, yo por ahí lo vi, monseñor. Yo había levantado la mano, pero no, ya lo han dicho, simplemente ojalá en la próxima clase pues nos podamos seguir escuchando, porque es bien importante las apreciaciones de los compañeros y eso nos va a retroalimentar de cara a que lo que todos queremos y estamos pensando y tenemos en el corazón es que no se quede en algo, en un papel, sino que lo podamos llevar a una realidad. Sí, no, por eso, como les decía, no asumimos esa meta de trabajo y ya para abrir el espacio a seguir en esta presentación y este diálogo. Sí, por supuesto. Bueno, pues una feliz noche y espero sus... Gracias, monseñor. Buenas noches. Buenas noches, monseñor. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias, monseñor. Gracias, monseñor. Una muy buena noche. Gracias, Que monseñor. descanse, monseñor. Por favor, no nos vaya a cortar.